Hola, Dios te bendiga. Voy a compartir contigo este mensaje que se titula Las palabras de Jesús. Eh, ¿Te has dado cuenta que el nombre de Jesús no es popular en estos días? ¿Has notado que hoy en día el tema de Jesús casi no se menciona? El nombre de Jesús no está entre los temas, que ocupan a la mayoría de la gente. ¿Será porque Jesús es obsoleto o porque eso ya no es algo en lo cual debiéramos tener nuestra atención? ¿O porque eso ya pasó de moda y que estas últimas generaciones no tienen por qué darle cabida a alguien que vivió hace 20 siglos y menos lo que se escribió hace ya tanto tiempo? Lo cierto es que muchos engloban la mentalidad de que ya no hay por qué ocuparse de algo que quizá ya no existe. Pero déjame decirte que esta mentalidad no es de este siglo ni del siglo pasado. Esta mentalidad ha existido desde el inicio de la humanidad. La Biblia registra un diluvio universal cuando toda la humanidad viviente, excepto una familia de 8 personas, todo lo que tenía aliento de vida en su nariz, murió inundado en agua. Y la Biblia menciona que Dios volvió a empezar con una nueva humanidad para ver si ahora sí le buscaban y querían oír sus palabras. Pero no fue así. En los días que la Biblia registra, cuando Jesús vivió en este mundo, Él les dijo esta advertencia: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Bueno, ese día de la venida del Hijo del Hombre es Jesús, el que estuvo en este mundo. Es Jesús, el Hijo de Dios, que nos habló de la doctrina de la eternidad, del cielo, de la salvación, de una vida en el cielo por toda la eternidad con Dios. Bueno, este Jesús registra la Biblia que Él murió en la cruz, siendo un hombre perfectamente justo y en quien no se halló mentira ni pecado, y sin embargo, Él fue a la cruz. ¿Por qué? Bueno, Él vino a cumplir una misión de salvar a los hombres de la culpa de sus pecados, salvarlos del juicio de Dios, salvarlos de la condenación en el infierno. Esa fue la razón por la que Él aceptó voluntariamente ir a la cruz. Pero siendo sepultado, Él resucitó al tercer día. Y ahora este Jesús sigue promulgando su palabra en todos aquellos que le tienen en su corazón. Él ha perpetuado por los siglos sus palabras al mundo. Y así es también que entre este mundo que Él no es popular, sí hay muchos que oyen sus palabras y lo reciben a Él en su corazón. Bueno, ese día que habla aquí, que advierte, fue en los días de Noé y su familia. Noé fue un pregonero de justicia al mundo habitado en aquellos días. Y solo él y su familia hicieron caso, y solo él y su familia fueron salvos de aquel juicio. La Biblia dice que ese mundo antiguo que pereció en agua, ahora está
en prisiones de oscuridad, que ellos están viviendo solos con su propio pecado que no puede morir. Y bueno, dice, ellos no atendieron, no hicieron caso, y vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿A todos? ¿A dónde? A la condenación, al infierno. Y Jesús dice, así será también cuando yo vuelva a venir. Pero yo cuando venga de nuevo, no voy a venirles a hablar otra vez, porque ya les hablé lo necesario. Ahora yo voy a venir a juzgar sus obras, sus hechos, sus pecados, y a darle a cada uno conforme a sus obras. Bueno, Él está anunciando aquí, dejó abierta esa fecha y que Él vendría otra vez a juzgar al mundo. Y me voy a centrar en estas palabras también que habló Jesús en el Evangelio de Juan. El texto que leí anteriormente está en Mateo 24, versículos 37 a el 39. Este texto en el que me voy a centrar está en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 43. Y dijo estas palabras de Jesús: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? En otras palabras, ¿por qué no entendéis mi mensaje con el cual yo les hablo? Y les dijo, porque no podéis escuchar mi palabra. Por eso no entienden mi mensaje, porque ustedes ya no pueden escuchar mi palabra. ¿Y por qué llegaron a ese punto de ya no poder escuchar su palabra? Bueno, Dios ha establecido límites en todas las cosas. Sepan ustedes que la Biblia dice que en esas generaciones antes del diluvio, las personas vivían cientos de años. Así es, la humanidad en su inicio vivieron cientos de años. Pero cuando Dios estableció aquel juicio universal, Él estableció que de ahí en adelante la vida de las personas serían solamente 120 años. Y Dios pensó así: no sea que el hombre viva y peque para siempre. Entonces, Él dijo, los días del hombre serán 120 años. Y pasó y volvió a multiplicarse la humanidad, pero igualmente Dios ve que el hombre quiere proyectar su vida solo para pecar. Y volvió a establecer otro límite de vida. Así está escrito, que la vida del hombre son 80 años en los más robustos, en los más fuertes. Bueno, Dios va estableciendo límites con el propósito de que el hombre no viva para siempre y peque para siempre. En ese sentido, el tiempo que Dios ha considerado suficiente y necesario para que el hombre escuche sus palabras es el límite de vida que Él le concede. Entonces, en ese límite Dios va dándose cuenta que mucha gente ya no puede escuchar su palabra. Bueno, esa es la respuesta por la que el tema de Jesús ya no es publicado, ya no es promulgado, es tan poco y son tan pocos aquellos que le han dado cabida a la palabra de Dios. Y en esto se centra el mensaje. ¿Por qué no pueden escuchar mi mensaje? ¿O por qué no pueden entender mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Ya no pueden. ¿Por qué? Porque han cerrado su corazón. Jesús hizo esta declaración
a los judíos, un pueblo que tenía abundante conocimiento de los anuncios de Dios y sin embargo no podían entender el mensaje que Dios les daba por medio de su Hijo unigénito Jesucristo. Este pueblo tenían la palabra de Dios escrita que comprendía el libro de la ley, los profetas, los salmos y la historia de aquel pueblo desde sus orígenes. Y por último, vino en carne y sangre en la persona de el unigénito Hijo de Dios. Sin embargo, aún así, no podían comprender el mensaje de Dios. El Señor Jesucristo, cuando estuvo delante de ellos, descubrió sus corazones, cuestionándolos, y les dijo: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Les dijo que esta era la dura barrera que ellos tenían en su corazón, que no los dejaba entender las palabras, su lenguaje, su mensaje contenido en ellas, porque no podéis escuchar mi palabra. Más que decirles solamente una razón, les está diciendo: ustedes ya no van a conocer mi plan que yo traje para ustedes, ya no van a entenderlo, ya no van a querer oír. Y eso es lo que mencionaba al principio de este mensaje, que hoy en día este tema no entra en la mentalidad de estas generaciones, o un poquito atrás, nuestra generación pasada, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Empezó la humanidad en una cerrazón y en una oscuridad y en una dureza para recibir la palabra que Dios nos mandó a través de su Hijo Jesucristo, los apóstoles, los profetas, los salmos y la historia, el testimonio de por qué Dios levantó a este pueblo, el pueblo de los judíos. En el tiempo en que Él estuvo hablándoles públicamente durante un poco más de 3 años, les dio una gran cantidad de declaraciones en las que les llamaba su atención, y tú puedes leerlas también en los 4 evangelios escritos en el Nuevo Testamento de la Biblia. Tú puedes corroborar y percatarte que hay alguien por encima de ti que te habla con unas palabras que no son el lenguaje de este mundo, que no son las percepciones que el mundo tiene o la visión que este mundo tiene. Él tiene otro lenguaje, otra visión para la vida, otra visión para la vida después de la muerte. Bueno, pero quizás estés en el borde de ya no poder escuchar sus palabras, o quizás andas buscando la verdad, lo que es desde el principio. Sabes que en el Evangelio de San Juan, empezando este Evangelio, Dios se llama a sí mismo el Verbo. El Verbo es la palabra que dice y fue hecho, la palabra que mandó y existió. Y esa palabra es Dios, porque así dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, Dios mismo es esta palabra, la palabra que Él se encargó de dejar escrita y perpetuarla hasta estos días. Y tienes al alcance esa palabra en el original, perdón,
en el original como Dios quiso que la escribieran los profetas y los apóstoles. Es solamente cuestión de tu voluntad, de tu actitud que tengas para la palabra de Dios. Y estas palabras que Él les mencionó en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, por eso tú puedes empezar a leer los Evangelios y ahí vas a tener un acceso directo a este Dios que se hizo carne, porque así lo declara las Escrituras en Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne, y vino y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, Él es el verbo, Él es la palabra viva, Él es el verbo creador, Él es el creador de tu vida, de tu conciencia, de tu voluntad. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bueno, este pueblo, les dijo, les habló Jesús para que creyeran que delante de ellos estaba presente el Dios de Abraham, el padre de los judíos. Isaac, su hijo, el hijo de la promesa, a través del cual aquel pueblo se convertiría en una simiente tan multiplicada que sería como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Isaac fue la promesa de aquella gran nación y de aquel gran pueblo que Dios quiso escoger para sí, para que llevaran sus palabras al mundo. Entonces, Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, su nieto, que tuvo 12 hijos, y esos 12 hijos fueron 12 familias, 12 tribus que conformaron una nación, la nación de Israel. Y de ellos vienen los judíos. También el Señor les hablaba en sus días a estos judíos que Él era el Dios de Moisés, el que les dio el libro de la ley, que Él era el Dios de los profetas, el Dios del rey David, de quien Él era descendiente según la carne, del rey David y del rey Salomón, el hijo de David. En ese sentido, el Señor les decía: yo soy del linaje de David, y yo soy el que Dios ha llamado para ser esa simiente, esa semilla que puede nacer en los corazones. Jesús es la semilla de Dios en persona. Perdón. Él les dijo que les dijo esas palabras. Y en este sentido Jesús tenía demasiadas credenciales para que lo conocieran, lo oyeran y lo recibieran como el Dios Mesías hecho carne, que venía a ellos para salvarlos de sus pecados, de sus rebeliones, de sus idolatrías, de sus inmundicias. Sí, era un pueblo en extremo pecador. Y dice que Él era la raíz de David, Él era la descendencia, la semilla de Abraham, y venía a salvarlos del juicio de Dios. Se manifestó en su presencia como el Dios que encarnaba en su vida todas las profecías que dieron los profetas.
también vino encarnando en su vida todo el mensaje que anunciaron los profetas. Él lo vivió. Él traía la realidad, la vivencia, la experiencia viva de todo lo que hablaron los profetas. Tenían delante de ellos una vida divina, mostrándose como el Dios en persona hecho carne. ¿Cuántas veces Él les dijo a ellos, a los judíos, yo soy el que habría de venir, yo soy el que anunciaron los profetas, el que estuvo con Moisés desde aquel día que le hablé en la zarza que ardía en el fuego, y que lo envié a librarlos de la opresión de los egipcios? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de quienes ustedes se ufanan de ser sus hijos. Y yo les digo que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Yo soy el Dios vivo que vive en cada generación y que vengo a ti en lo personal a tocar la puerta de tu corazón y llamándote y diciéndote, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Pero ellos ya no podían oír su voz, ya habían cerrado su corazón. Si alguno oye mi voz, entraré a él.